Queridos hermanos en Cristo Jesús, es sábado de la quinta semana del tiempo de Cuaresma. Les invitamos a participar el día de mañana en la procesión de Ramos. El Evangelio de este día está tomado de San Juan, capítulo 11, versos del 45 al 56. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Este hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino porque, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no sólo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, después de aquel día, tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Cafarnaún, en la región contigua al desierto, y ahí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El texto del Evangelio de San Juan resulta sobrecogedor. Los grandes del pueblo de Israel están realmente asustados, atemorizados ante las acciones de Jesús. No le acusan de nada malo. Ellos reconocen que hace muchos milagros y su mayor miedo es que el pueblo crea en él. Ese continúa siendo el temor de muchas personas de que muchos otros se hagan cristianos seguidores de Cristo. Y por eso también siembran división, discordia entre los hermanos. Con la resurrección de Lázaro se desencadena un drama. Los signos de Jesús provocan reacciones diversas. Muchos creen en él, en otra y otros grupos también se vuelve contrario y esto genera división. Pero en este caso muchos creen y se corre el riesgo de que se convierta en un movimiento de masas, que no tiene una fe sólida y que se deja llevar por la popularidad. Hay que recordar que muchas veces Jesús huyó de este tipo de grupos que intentaban proclamarlo rey. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocan al Sanedrín. El grupo reunido se pregunta: ¿qué hacemos? Los signos son innegables, pero no se plantean la posibilidad de reconocer a Jesús. La ortodoxia señala que este no puede ser el Mesías. Por eso se hace un llamado a la prudencia. La referencia a los signos ilumina la sentencia de muerte, en contraposición
a todos los signos obrados por Jesús. Es decir, es muchas las personas que le siguen, pero no interesa el bien que Jesús ha hecho a ellos. Los saduceos son expertos en la prudencia, pero más allá de lo histórico político está también la vista o la incapacidad de reconocer y de creer en Jesús. Ni siquiera frente a un signo tan grande como es el de la resurrección de Lázaro, hay una cerrazón ante la persona y los hechos que Jesús realiza. Esto sucede sobre todo cuando hay muchos intereses de fondo. Pareciera que incluso hasta la idea de Dios molesta en el interior. Pero eso también nos puede pasar a nosotros. También tienen una preocupación política. Temen que los romanos destruyan Jerusalén, el templo, entonces, y se queden también sin nada porque han arrasado con todo en la ciudad. Sobre todo si ven que se levanta una turba seguidor de Jesús. Con ello podemos evidenciar también dos razones por las cuales van a condenar a Jesús. Una razón política y una razón religiosa. Y todo este proceso también nos va introduciendo a lo que vamos a vivir en la Semana Santa. De Caifás se nos dice que era un sumo sacerdote aquel año. Según los expertos, Caifás duró 19 años en su cargo, lo que demuestra es su capacidad política para mantenerse en un cargo tan conflictivo y tan codiciado a la vez. A pesar de no ser sumo sacerdote, Anás sigue ejerciendo mucha influencia. La intervención de Caifás dice que no entienden nada, pero a pesar de su profecía involuntaria, tampoco se da a entender que Caifás entiende lo que realmente está pasando en la persona de Jesús de Nazaret. Pero como en aquel tiempo no habían profetas, entonces se dice que como Caifás era el sumo sacerdote, profetizó que era necesario que un hombre muriera por toda la nación. Que uno muera es una muerte sacrificial o es, o es simplemente en lugar de. Es decir, Jesús muere en lugar de toda la nación. Jesús muere en lugar de toda la humanidad. Y es en este sentido en donde también se va planteando el misterio de nuestra salvación. Pero en otro tema explicaré y ahondaré en este asunto. La importancia de la muerte de Jesús en el Evangelio de San Juan está puesta sobre todo en la donación que Jesús realiza de su propia vida. Si bien en este caso está en boca de Caifás, está presentado como profeta, como ya les he dicho y como ya les he explicado. Pero en los sinópticos, lo que causa la decisión de quitarle la vida a Jesús parece relacionarse con el templo. Probablemente la expulsión de los vendedores, a partir de ahí buscan darle muerte a Jesús. Como es Jesús el que marca el tiempo de su muerte, porque en muchas ocasiones nos dicen los textos que aún no ha llegado la hora, en este caso Jesús se retira. La huida, más que un hecho histórico, pareciera también un recurso dramático para indicarnos el clima en que se va viviendo. Es decir, es un clima muy tenso. Juan nos va preparando, sobre todo a nosotros, para que el día de mañana, domingo,
podamos escuchar también el relato de la pasión, que nos introduce a la Semana Mayor y al misterio de nuestra salvación. Por eso es que estamos invitados a vivir en profundidad esta Semana Santa, a reflexionar nuestro misterio de salvación, a reflexionar y ahondar en la fe, en el seguimiento de Jesús de Nazaret. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.